acontecimiento más hermoso, el cumpleaños más importante. Este día marca la diferencia incluso de la era. La era es después de este acontecimiento, Amén. 2025 años después de Cristo. ¡Felicidades! Ese fruto que hoy celebramos. El Emmanuel. El Emmanuel. El Dios con nosotros, el Dios que llegó para quedarse. De verdad Jesús nació en ti, nació en Josefina, nació en muchos corazones, porque para eso teníamos que vivir un auténtico adviento. Vamos, vamos, vamos a ver al recién nacido. Ya está en el aire un encuentro con Jesús. Pastores a Belén, vamos con alegría, que ha nacido ya el Hijo de María. Allí nos espera Jesús. Acompáñenme, familia. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Vamos, vamos, vamos a ver al recién nacido. Vamos a ver al niño Emmanuel. ¡Felicidades! El Emmanuel, ¿qué quiere decir, Giovanni? Dios con nosotros. Y estamos alegres, ¿verdad que sí? Claro, oye, un día especial el de acontecimiento más hermoso, el cumpleaños más importante. Giovanni, hay muchos que están trasnochados. Ay, con dolor de cabeza. Ay, con dolor de cabeza, pero qué hermoso saber que la esencia de este tiempo que pasó, el tiempo del Adviento, era que nosotros pudiéramos tener ese encuentro con Jesús como lo es nuestro programa. Familia, que Dios me lo bendiga en este día tan especial, aunque no será un programa muy extenso. Lo más importante es compartir estos minutos de amor en un encuentro con Jesús por Promesa MRC, bajo los estudios Sagrado Corazón de Jesús, y unido a nuestro canal hermano Televida Santo Domingo, República Dominicana. Y ya ustedes ven quién nos acompaña en este programa súper especial, nuestro todólogo Giovanni, desde Santo Domingo, República Dominicana, pero que está con nosotros en este día muy especial. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, Giovanni. Para todo el tiempo en el que usted nos ve, pues yo muy contento de estar aquí, como siempre digo, ya mi casa. No importa que yo esté en el estudio de Televida, el canal de la familia, en el de Vida FM, cada lunes ahí con nuestro espacio navegando, o aquí en Mate Red Católica Promesa MRC, este hermoso estudio Sagrado Corazón de Jesús. Y especial este día porque este día marca la diferencia incluso de la era. La era es después de este acontecimiento, Amén. 2025 años después de Cristo. Ay, santo Dios. Ese nacimiento que celebramos hoy marca la diferencia de una era, antes y después. Y cómo no, nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, cómo no alegrarnos en el cumpleaños. Hoy debiéramos estar cantando cumpleaños feliz. No. Y déjame decirte, y es en donde muchas veces lo dejamos solo. El 25 casi nadie se levanta a ir a misa sin cuestionar a nadie y sin señalar a nadie. Pero antes de hablar un poquito de todo lo que acontece este día, ¿qué te parece si nos ponemos en oración? Giovanni, vamos a orar a ese Emmanuel, ¿qué te parece? Sí. Vamos a elevar una oración. Ay, sí. Señor Jesús, que naciste hoy, que naciste en un pequeño poblado, en la sencillez humana, en la que muchos rechazaban que el Mesías llegara así de esa manera. Hoy nosotros te presentamos nuestra alegría como cristianos, porque tú, además de haber nacido en Belén hace 2025 años, hoy sigues naciendo en nuestros corazones y hoy sigues transformando el mundo. Y todos aquellos que te aceptamos en nuestro corazón, hoy estamos llenos de alegría.
Y hoy tú nos sigues pidiendo esa alegría que tú nos has dado a través de este acontecimiento, llevarlo a todos aquellos que hoy viven triste. Y por eso hoy, Señor, te agradecemos que tú hayas querido, Dios, a tu Hijo enviarlo en esa sencillez en un Belén. Danos a nosotros el don de poder seguir llevando esta alegría hasta la eternidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Qué lindo. Y esa mujer que también vamos a hablar en este espacio, de la mujer más pura, más bella, más sublime, que tuvo que ver tanto, ella fue la protagonista elegida por Dios para traernos al mundo al Salvador, la Virgen María. ¿Tú te imaginas que no haya dicho que sí? Que ella con miedo, como a veces a nosotros, que el Señor nos plantea, ay no, Señor, a mí no me mande, ay no, yo no hablo, ay no, yo no aparezco en un programa de televisión ni de radio. Ajá. ¿Y si la Virgen hubiera dicho así? Ay, Virgen de la Eterna. Pero ¿sabe lo que ella dijo? Ajá. ¿Qué dijo? Yo soy la esclava. Y dijo, hágase sí. en mí. Y después de sí, dice, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Eso fue lo más grande. Y engendró en ella ese fruto que hoy celebramos. El Emmanuel. El Emmanuel. El Dios con nosotros. El Dios que llegó para quedarse. Lo bonito que dice ahí es, cuando vio Dios que el tiempo se había cumplido, o sea, ya Dios vio que la humanidad necesitábamos tanto el Salvador, el Mesías, porque andaban esperando otro Mesías, que Dios dijo, ahora, pero nos cambió la idea. Estábamos esperando un Cristo en gloria, un Mesías que venía con armas a pelear contra Roma, y llega este muchachito. Dios mío. En un pesebre lleno de vaca. Normal. Y la vida pública de Jesús es tan hermosa. No se relata tanto la vida de Jesús en los evangelios, pero me he dado la tarea de ir innovando, de ir conociendo, y estoy mirando pues una serie basada en la vida pública de Jesús, que Jesús era un hombre humanamente normal. Él se bañaba con sus discípulos, entraba al río, jugaba, o sea, tuvimos ese nacimiento de ese Emmanuel con nosotros, que vive con nosotros, como tú lo dijiste, para llenarnos de gozo, de alegría. De hecho, Giovanni, los 4 domingos anterior a la Navidad, estuvimos viviendo el tiempo del Adviento, tiempo de preparación. Me encantó algo que dijiste cuando iniciamos. Jesús nació en mí. Y yo me preguntaba, ¿de verdad Jesús nació en ti? ¿Nació en Josefina? ¿Nació en muchos corazones? Porque para eso teníamos que vivir un auténtico Adviento. ¿Qué te parece? Es tan bonito. Bueno, yo antes que se me vaya la idea, ojalá que Jesús no haya nacido nada más en el Cristo que tenemos abajo del arbolito. Ese una, ¿cómo se llama? Una imagen, una manifestación gráfica de lo que es, pero realmente es tan fuerte que nazca en nuestro corazón que la iglesia a nivel de liturgia, Adviento, comienza el año nuevo litúrgico, comienza con esos 4 domingos y es austero y es del mismo color que la Cuaresma. Mira, morado. Y son 2 Pascuas. La Cuaresma nos prepara para la Pascua de la Resurrección, pero el Adviento nos prepara para la Pascua de Cristo, que es Dios y se baja a ser hombre y hace un paso de ser Dios a decir, bueno, me voy a bajar tanto que voy a nacer como ellos. Qué lindo. Voy a tener un cuerpo de ellos, voy a nacer de una madre humana y voy a caminar por el mundo, como dice nuestro pastor y amigo Monseñor Grullón, que lo resalta mucho. Porque el Evangelio dice que pasó por la vida haciendo el bien. Wow. ¿Qué tenemos que hacer los seguidores de Cristo? Pasar por la vida haciendo el bien. Y ese tiempo, porque muchos nos quedamos, yo voy a hacer el bien solo en el Adviento, yo voy a hacer el bien solo en la Navidad, yo voy a hacer... No, estamos llamados a hacer el bien toda la vida. Giovanni, yo pienso que anoche, antes de las 12 de la noche, estuvimos celebrando la Nochebuena. ¿Qué te parece? La Nochebuena. Qué buen nombre. Me encantó ese nombre, porque para realmente tener una Nochebuena, tener ese encuentro con Jesús, ojalá que hayamos podido cumplir a lo que se nos manda en este tiempo. Previamente, antes de decir feliz Navidad, realmente muchos tuvieron una verdadera Nochebuena, Giovanni. Sí. Eso sería una pregunta interpeladora para mí,
para muchos de los que están viendo, de los que verán este programa. Hay muchos que lo van a ver. ¿Usted sabe por qué? O lo están mirando, porque están en la casa, tranquilitos, ya pasaron la Navidad. O sea, están viviendo la Nochebuena, hoy 25, y muchos están en la casa. Pero sería bueno reflexionar todavía, porque nos quedan muchos tiempos de Navidad, más no ha terminado el año. De hecho, muchos creen que la Navidad termina el Día de Reyes. Sí. Para la iglesia no, termina el domingo siguiente con la fiesta litúrgica del bautismo del Señor, y ahí se clausura el tiempo de Navidad. Para nosotros los católicos, después de la Epifanía. Después de la Epifanía, que es el 6 de enero, el próximo domingo se celebra el bautismo del Señor, y ese día termina la Navidad para la iglesia católica. Ahí muchos pues apagan los arbolitos y en fin. Ahora, lo bonito de esto es que, insisto, no nos quedemos en el arbolito y en el nacimiento. Eso tiene que convertirse en acontecimientos en nuestra vida que manifiesten ese nacimiento. Claro, y muchos tenemos la tradición, Josefina, yo sé que muchos la siguen, que ponen el nacimiento, lo ponemos a principios de diciembre, pero no ponemos el niño. ¿Cuándo ponemos el niño? Anoche. Hay muchas familias católicas, entronizamos el niño, y los que tenemos hijos pequeños, yo lo hice con mis padres cuando yo era soltero, y luego hice la misma tradición y espero que mis hijos la sigan. No lo ponemos, y los más chiquitos dicen, ¿y dónde está el niño? Nace el 24 en la noche. Y ese día lo ponemos y ahí cantamos Pastores a Belén. Y ahí empieza la fiesta. E inclusive, Giovanni, tenemos las semanas de Adviento, tenemos la última vela, es blanca. Exacto. Se enciende en esa noche. Como señal, simboliza la luz, que es Jesús, claro, que vino al mundo a iluminarnos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Y cómo está la vida de la familia? Porque tenemos que empezar por nuestra familia. Claro. Antes de llevarlo afuera, necesitamos primeramente iluminarnos por dentro. Exacto, y como tú dices, imagínense que nosotros que somos cristianos, el día de Navidad, entonces estamos, como decimos los dominicanos, con una chemba de este largo. Así, triste. ¿Dónde está la alegría? ¿Y qué es esto? ¿Dónde está la alegría? Porque se nos invita en el tiempo de Adviento. De hecho, hay una vela que simboliza la alegría. No, ahora que tú dijiste estuvimos hablando blanca, tiempo atrás de la alegría, sí, en Minutos de Amor. De la vela rosada. Sí. La primera es morada. Y esa rosada y la última blanca. Pero si tú ligas morado con blanco, da rosado. Es caminando hacia la alegría plena. Entonces, ¿cómo es que dice el refrán? Un cristiano triste. Es un triste cristiano. Entonces, hoy no es el día de estar tristes. No, y entonces, aunque tengamos problemas, ahí viene entonces, espérate, ahí viene el chip. Situaciones. Ahí viene el chip. Desafíos. El Cristo vino en la humildad y en la sencillez para que esas situaciones difíciles que el pueblo vivía y que nosotros cuando no creíamos o porque estamos mal, a su llegada ese llanto se convierte en alegría. Amén, Giovanni. Y esa es la Navidad. Entonces los cristianos somos ¿qué? Luz, sal, fermento. Entonces, el mundo que no tiene alegría, ¿quiénes le tienen que enseñar la alegría al mundo en medio de las situaciones, los acontecimientos, los sufrimientos, los problemas, la deuda, la incomprensión, las enemistades, etcétera, etcétera, las crisis políticas, bla, 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 bla? Cristo puede con todo. Somos llamados a ser luz y sal de la tierra, ¿verdad que sí, Giovanni? Pero sin olvidarnos de serlo como lo hizo Jesús, que nació en un pesebre, porque a veces queremos ser luz, pero muy bonito, en un megateatro, siendo poderosos, teniendo mucho dinero, teniendo poder, y al final se puede tener poder, dinero, espectáculo y todo, pero si tú tienes un corazón humilde y agradecido, esa alegría se transmite a los demás. Pero y por eso es lo que quizás por eso, Giovanni, porque estamos en un canal católico y necesitamos transmitir pues estos mensajes, obviamente católicos, a muchas familias que digamos que no sean católicas, pero creen en Dios. Ahora, qué bueno. Creen en Dios. Familia querida, que usted puso el nacimiento y a lo mejor no sabe ni qué significan los acompañamientos de la gente que están adentro del nacimiento. Ay, pero mira un burro, mira una vaca. Y de repente usted ve a un José. Usted ve a una Virgen María. Por cierto, antes que se me olvide, la Virgen de la Alta Gracia es una natividad. Lucas 2:15 dice, y los pastores fueron hasta la gruta de Belén, encontraron a un niño acostado en un pesebre envuelto en sábanas y acompañaban su madre María y su padre José. Si yo agarro ese texto bíblico y lo pinto, sale la Altagracia. Wow. Cuando vemos la Virgen de la Altagracia, y si usted tiene un cuadro, vaya a verlo ahora mismo,
es una natividad, lo que pintó el autor. Wow, qué y es la única imagen, la única advocación que tiene a San José. Siempre las otras, búsquenla, es María y el niño, María y el niño. Aquí hay una Sagrada Familia en el momento de la Navidad. De manera que los dominicanos tenemos la natividad siempre, y de esos colores del manto de la Virgen surgió la bandera dominicana. Ay, es una, oye, como yo escribí un artículo, una devoción que generó una nación. Ay, santo de Dios. eso de ahí, Duarte, que era muy altagraciano, siempre llevaba una medalla de la Altagracia en su pecho que se lo puso su mamá. Y el día que hacen el juramento trinitario, consta en el diario de su hermana, su madre dijo: te voy a poner a la Virgen de la Altagracia en el pecho porque hoy va a suceder algo grande y ella va a ser amparo de eso. Ay, qué lindo. Entonces, cuando vemos el cuadro milagroso de la Virgen de la Altagracia, es el momento de la natividad. La Virgen María, con ese sí que dijo, y Navidad, mira, significa nativitas, del latín, significa nacimiento. Ahora volvemos a nosotros. Y en mí, ¿cómo se da esa Navidad? Y ahí es donde tenemos una gran oportunidad de transformar el mundo. ¿Cuál mundo? El de nosotros. No hay otro. No hay otro. Yo siempre he insistido. Cuando digo insistido, he invitado a vivir siempre estos tiempos como el último. ¿Por qué, Giovanni? Porque estas oportunidades que Dios nos permite de llevar un mensaje de amor, de paz, de alegría, en un mundo tan complicado, como dice la hermana María, sí, tan complicado, hace falta. ¿Y por qué no aportar un poquito de lo mucho que recibimos? O sea, vivir, yo diría que deberíamos vivir en Navidad siempre. Sí, mira, sí? Me viene a la mente al tú decir eso. En estos momentos fuera muy importante, estos días que quedan de Navidad, aparte de toda alegría que nosotros podamos manifestar, y es bueno que hayan tiempos donde se manifieste esa alegría. Yo me río porque antes de entrar al estudio aquí para hacer este programa, pasaron 1000 cosas tecnológicas, se cayó una cosa, un alambre dejó funcionar, y yo me puse a pensar, oye, y yo lo veo allá en Televida, lo veo en La Voz de María, en los canales que visito, cuando viene un programa que hay que anunciar la alegría del Evangelio, los demonios tecnológicos de hoy empiezan a quitar alambre, a cerrar cosas, a dañar computadoras para que el mensaje no salga. Y nos pasa que nosotros hoy somos mensajeros de ese nacimiento. El Señor nos da la Navidad a nosotros primero para llevar esa alegría a los demás. Pero si nos ven tristes, entonces estos días son buenos para volver a releer el inicio de Lucas, el inicio de Juan, el inicio de San Mateo, porque de Marcos, cada uno tiene un componente diferente para entender lo grande que Dios dijo. No, es que si yo no me hago como ellos, no me van a entender. Ya Isaías lo decía, van a ser de una virgen, van a ser en Belén. De hecho. Y tú dices, pero a tal sitio dijeron, hasta dijeron que fue una virgen, y ya todo estaba profetizado. Jesús vino a cumplir los tiempos. Amén. Y las profecías. Incluso para que la profecía se diera, lo mandó para Egipto, porque la profecía decía, porque de Egipto he llamado a mi hijo. Entonces, para que se cumpliera, lo mandó para Egipto. Qué lindo. En el retiro que hicimos, que vino el padre Max, cuando nos contó, miren qué casualidad, de Egipto a Egipto. Se fueron para Egipto, lo esclavizaron, pero de Egipto a Jesús lo protegieron. Uh-huh. Entonces, hoy meditamos todas esas cosas. Yo no sé, cada vez que yo lo leo, me vuelve a dar alegría. Mira cuánto detalle el Señor puso. Definitivamente. Y no quería... pues estamos, como dijimos al principio, que aunque no tengamos tanto tiempo en este programa, porque pero los perfumes buenos vienen en falta. Sí, qué lindo. Lo importante es la esencia del mensaje, que vivamos una auténtica y verdadera Navidad, porque la Navidad es Jesús. Ojalá y tú le hayas permitido nacer en ese pesebre de tu corazón. Por eso me encanta esa canción que dice que en Belén no había campana, en Belén no había alegría. Emma, te la voy a cantar un poco. Dale. Oye, qué lindo, oye, qué lindo. En Belén no había campanas, en Belén no había alegría. En Belén un niño lloraba mientras su madre sufría. Y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. Y sin embargo en Belén
era Dios el que nacía, como tú lo dijiste. ¿Dónde nació? En un pesebre, rodeado ¿de qué? De animales, con una madre sufriendo en el frío quizás, ¿tú entiendes? No, y es el rey del universo, el rey de reyes. Sí. Por eso no quise dejar, aunque estemos casi finalizando, de leer este pasaje del Evangelio de San Lucas, que lo mencionaste, Lucas 2, en donde nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño recostado en un pesebre. Después de verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño, y cuanto los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que les había anunciado. Palabra del Señor. Imposible dejar de leer uno de esos evangelios que nos relatan cómo pasaron las cosas y qué hicieron esos pastores y a qué tú y yo estamos invitados en estas fiestas, en estos días de gozo y regocijo. ¿Qué te parece, Giovanni? Mira, fueron momentos difíciles. Imagínate una jovencita que la ley judía decía que si quedaba embarazada en ese proceso había que apedrearla, y la primera piedra la tiraba el novio. José tenía en su mano el derecho de aniquilar a María, pero José dice que era justo. Y era un hombre que tenía una conexión con Dios tan grande, y tenemos una imagen así, San José durmiente. Me encanta. Porque en el momento que él duerme, Dios le revela qué tiene que hacer. José, no tenga miedo, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Tú sabes lo que ver, cómo asesinan a todos los niños por ese niño, la agonía que ellos tuvieron, wow. Y nosotros caminando entre la muerte. Eso es Navidad. Que después se tienen que ir y son inmigrantes. Wow. Cerca de los 12 años es que vuelven de Egipto. Desde esos primeros años de Jesús, sí, se lo pasan como inmigrantes en Egipto. Y los trabajos que pasaron. ¿No se parece a alguno de nosotros que estamos en países como Estados Unidos, que somos inmigrantes? Y sufriendo. Y Jesús, José y María saben lo que es el sufrimiento, lo que sufre un inmigrante, el dolor, que quiere ir frío, a su tierra y hambre, no puede. Desnudez. Cuando llegan a Belén, déjenme decirle, porque muchos creen que fue bonito, ellos eran de Nazaret y no sabían cómo iban a cumplir la profecía de que iban a nacer en Belén, porque María tenía 8 meses y estaba lejísimo de Belén. Y dice, bueno, no se va a cumplir esa profecía porque estamos en Nazaret. Cuando sale el edicto del emperador, todo el mundo tiene que ir a empadronarse. Y dice, ay, mi madre, tenemos que coger para Belén. Oye, coge con una mujer embarazada de 8 meses y medio, en un burro, 2 semanas para llegar a Santo punto Dios. de parir a Belén. Todo eso lo pasaron ellos. Ellos conocen muy bien José lo que es llevó, pasar trabajo. Oye, y como José se la llevó porque no podía llevársela, todo el mundo le dijo a José, tú te vas a llevar a esa mujer embarazada, que no es tuyo el hijo. Y José le dijo, es mío, porque el Señor me lo dijo. Entonces no se cerró la boda. Los de Belén no vinieron a Nazaret, se quedaron en Belén molestos porque él se llevó una mujer embarazada y él coge para Belén. En Belén le cierran la puerta. Eso yo te iba a decir. Ahí es donde yo quiero entrar. Ya vamos a finalizar. Ay, sí, mira eso. Vamos a finalizar. Miguel Rosario todos los trabajos que pasaron, que le cerraban las puertas en su cara, pero más sin embargo, aunque haya nacido en un pesebre. Hoy lo dijeron los pastores, lo que tú leíste. Llegaron contentos. Exactamente. Llegó El Salvador. Wow, definitivamente. Y luego todo lo que pasa, a pesar de todas sus necesidades, nadie pudo impedir que naciera el Salvador, el Redentor. Y hoy que celebramos su cumpleaños, cómo lo hemos recibido tú y yo. ¿A qué estamos invitados? A alabar, a glorificar, a cantar con pandereta, compartir. La fiesta más hermosa, a compartir el amor, a compartir el gozo, la paz, la esperanza, la alegría. Giovanni, un mensajito antes de que llegue pues el año nuevo, que ya llega por ahí, Dios mío. Bueno, ¿A qué nos invita este nacimiento
en este año que se aproxima Hoy Jesús para finalizar? necesita mensajeros. Oh, santo necesitan gente que vivan la alegría. Necesitan gente que vivan los valores. Necesita gente que viva la moral. Necesita gente que enfrente el mal. Necesita gente que profetice. Necesita gente que alabe. Necesita gente comprometida. Gente sencilla. No anda buscando gente complicada. ¿Tú sabes cómo anda buscando? Como tú y como yo. Personas así que digan una sola cosa, que fue la respuesta que María le dio al ángel. Que digan que sí. Aquí estoy para hacer tu voluntad. ¡Feliz Navidad, familia! Sigue compartiendo. Gracias, papá Dios. Esa Immanuel, la Virgen María, por ese sí. Y a ti, Giovanni, por estar aquí diciendo que sí al Señor. Así es. En nuestro encuentro con Jesús. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año!